Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Relatos de la Noche. Están a punto de escuchar historias que hablan de encuentros con lo paranormal, con lo inexplicable. Recuerda poner mucha atención a lo que pase a tu alrededor esta misma noche, porque uno de ustedes está a punto de ser el protagonista de nuestra siguiente historia. Yo soy Uriel Reyes y te doy la bienvenida a este episodio de Relatos de la Noche. La siguiente es una escalofriante experiencia que vivimos un Viernes Santo hace un par de años. Sucedió en Sultepec, Estado de México. Era viernes de Semana Santa y, como saben, en nuestro país es día de descanso y vacaciones también para muchos. En esta ocasión decidimos no salir a otros estados y nos quedamos en la Ciudad de México. A últimas horas se decidió irnos de paseo a un pueblito que se encuentra a una hora de Toluca y donde se realiza una representación del Vía Crucis en escenarios naturales. El pueblo se llama Sultepec y es un lugar muy bonito. Una de las actividades principales es la producción de galletas y diversas artesanías. Estuvimos ahí todo el día y, como suponíamos, el pueblo se llenó de gente de diversos lugares cercanos y de la ciudad, ya que está relativamente fácil llegar ahí. Se hacía tarde. Creímos que lo más apropiado era que nos quedáramos en algún hotel a dormir y nos fuéramos a la mañana siguiente. Sin embargo, nos informaron que en el pueblo había muy pocos hoteles y que la mayoría del turismo se iban hasta Toluca u otros sitios cercanos. Así anduvimos todo el resto de la tarde preguntando en diferentes lugares, pero en ninguna parte había cuartos. El pueblo estaba lleno y los que no se quedaron hospedados ya se habían marchado. Hubo un detalle que nos llamó mucho la atención. Casi toda la gente nos miraba como con miedo. Entre nosotros comentábamos que lo mejor sería que llegáramos a Toluca y buscáramos hotel allí, pero en todas partes nos decían lo mismo. No se atrevan a viajar de noche por esa carretera. Tratamos de preguntar el porqué de ese temor, pero nadie nos quería contestar. Unos minutos antes de las 10 de la noche nos metimos a un café y empezamos a trazar lo que sería nuestro camino de regreso a casa. Traíamos auto, pero temíamos que no hubieran gasolineras o que se pudiera descomponer y que no halláramos un mecánico o qué sé yo. Todavía antes de partir, una persona nos abordó en la cafetería. Se notaba el temor en su rostro. ¿Hasta dónde van, jóvenes?, nos preguntó. Somos de Ciudad de México, pero a lo mejor nos vamos a buscar hotel a Toluca, le respondimos. ¿A Toluca?, preguntó y nos miró con bastante desconfianza. Miren, hay algo que debo decirles. Viajar por la carretera es muy peligroso. Se cuentan infinidad de leyendas acerca de ella. ¿Leyendas?, preguntamos y nos miramos unos a otros. Sí, nos dijo aquel hombre. Se dice que ahí en la carretera anda el fantasma de una mujer que vaga sin descanso, que es la causante de muchos accidentes. Nos quedamos sin habla y, agradeciéndole su advertencia, de igual forma nos dispusimos a tomar el camino. Todavía antes de partir, aquel hombre se acercó al auto y nos dijo: vean lo que vean y escuchen lo que escuchen, no se detengan por nada del mundo en la curva del diablo. Algunos de nuestros compañeros lo tomaron a broma y decidimos emprender el viaje. Realmente éramos los únicos que abandonamos el lugar. La mayoría habían hallado hotel o incluso se quedaban a dormir en sus autos asustados por las creencias de los lugareños y por lo avanzado de la noche. Recuerdo que atravesamos el oscuro camino de terracería en una espectral oscuridad en la cual solo se podía oír el murmullo de las lechuzas, el canto de los grillos. Antes de llegar a la carretera nos sorprendió ver que gentes de comunidades cercanas se regresaron a sus pueblos caminando e iban alumbrados nada más por la luz de la luna. Aquellas personas en medio de la noche más bien me daban la impresión de ser espíritus que bajaban cobijados al amparo de las estrellas. Fue así como llegamos a la carretera y nos dirigimos a Toluca. Pocas veces en mi vida me he sentido tan solo como en ese momento. Solo podíamos escuchar nuestros pensamientos e ir deseando llegar pronto a casa. Al llegar al lugar conocido como la Curva del Diablo,
Nos llamó la atención ver un auto estacionado en medio de la nada, lo mismo que la figura, en ese momento casi espectral, de una mujer a un lado de él, y recordando la advertencia de aquel hombre, nos seguimos sin detenernos. Sin embargo, aquel auto que antes estaba estacionado empezó a seguirnos a gran velocidad, como si quisiera alcanzarnos. Aceleramos la marcha, íbamos a casi 120 kilómetros por hora y sentíamos un terror muy grande por aquel misterioso carro. Pero eso no fue lo peor. A lo lejos, en medio de la carretera, algo nos hizo frenar casi de forma instantánea. Un caballo negro, altísimo, corría en medio del camino en dirección opuesta a nosotros. Estuvimos a punto de chocar contra él. Nos detuvimos en unos pocos segundos. «Manuel, cuidado», gritamos todos casi al mismo tiempo, en medio de un ensordecedor rechinido de llantas. Aquel inmenso animal se puso de pie frente al auto. Levantando sus patas delanteras, lanzó un potente relincho que nos erizó la piel. Luego lentamente se acercó al auto y comenzó a rodearnos. Era negro como la noche misma. Su altura era impresionante y tenía una mirada que nos llenaba de terror. Sus ojos eran rojos como el fuego. Se acercó a la ventanilla y con la cabeza empezó a golpear con fuerza. Todos estábamos paralizados, llenos de pánico. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo, rezaba Mari, una de nuestras acompañantes, con la voz temblorosa y sujetando fuertemente mi mano. «Tranquila, no va a pasar nada», le dije casi susurrando, mientras Manuel deslizaba lentamente su mano en la palanca y el pie en el acelerador, al mismo tiempo que una especie de vapor salía del hocico de aquella diabólica bestia. Estábamos de verdad muertos de miedo. Sin embargo, la reacción de Manuel fue echarnos en reversa. Rodeamos a aquella bestia y huimos de ahí a toda velocidad. En unos minutos que se nos hicieron eternos en ese momento, llegamos a la gasolinera más cercana. Nos bajamos para intentar calmarnos y cargar gasolina. Una persona nos vio tan nerviosos que se acercó a nosotros y le contamos lo que nos había pasado. Nos dijo que habíamos tenido suerte de que no nos hubiera pasado nada, porque aquel caballo era el mismo diablo tratando de llevarnos, que en esa curva se aparece siempre y provoca muchos accidentes. Del coche que nos siguió no volvimos a saber nada. Era como si la noche se lo hubiera tragado. Llegamos a la conclusión de que era un auto fantasma. Emprendimos el regreso a casa habiendo vivido tan tremenda aventura, pero gracias a Dios solo fue eso. Un susto, una escalofriante experiencia y una historia más para no dormir. Cuéntanos, ¿qué es lo más aterrador que te ha ocurrido en una carretera? Continuamos con más historias. Te recordamos suscribirte, es muy importante para que seas parte de esta familia que es Relatos de la Noche. Si nos escuchas en podcast, déjanos una calificación de 5 estrellas en tu plataforma favorita. Y si lo haces en YouTube, tu pulgar arriba es una gran ayuda para seguir creando contenido. Y ahora es momento de continuar. No vayas a prender la luz. Sigue escuchando Relatos de la Noche. Hola comunidad, hola Uriel. Mi relato es un poco largo. Considero importante una pequeña introducción y además les comparto 2 historias que para mí fueron espeluznantes, tanto que pocas personas me han creído, pero las tengo que compartir con ustedes. Para empezar a contar mi historia, debo decir que mi papá era quien veía y escuchaba cosas paranormales. Siempre nos hacía comentarios como: si ustedes supieran lo que veo, no podrían dormir, no podrían volver a dormir tranquilos. En julio se cumplirán 10 años de su muerte, y las teorías que tengo al respecto de lo que me sucede son variadas. Pero creo que mi papá me heredó su don de cierta forma, dado que yo estaba con él cuando murió. Lo despedí antes que cualquier otro familiar. Cerré sus ojos, quité las mangueras y aparatos que lastimaban su cuerpo. Nunca sabré si es así, pero eso pienso, que por eso fue. A partir de este acontecimiento empecé a escuchar primero lamentos en la calle por la noche.
Algunos dicen que era la Llorona, otros que era la misma muerte. Escuché también caballos tirando de una carreta, risas de niños, todo en plena madrugada, siempre de las 2:30 a las 3:30. Algunas veces me movían cosas del lugar, golpeaban a la puerta de mi cuarto, y esto es bastante improbable, pues mi ventana da al patio de la casa y la puerta da hacia la azotea. En fin, eso es lo que me ocurría, eventos de ese nivel. Pero en esta ocasión quiero relatarles dos eventos que han sido los más aterradores porque no solo escuché, son cosas que vi, que sentí. Tengo la mala costumbre de salir a fumar a la azotea de mi casa. Como les comento, mi cuarto tiene puerta hacia allá, así que me es fácil abrir y salir, volver a entrar después de fumar y listo. El punto es que en esa ocasión, fiel al insomnio que a veces padezco, eran las 2:47 de la mañana, cuando decidí salir. El terreno en el que se encuentra construida mi casa está dividido a la mitad. Una le pertenece a mis tíos, aunque vivimos en casas independientes una de la otra. Mis tíos acostumbraban a hacer mucho ruido por las noches. Parecía, de hecho, que vivían así. Por la noche, que eran 100% nocturnos. Y es por eso que cuando estaba fumando y escuché un ruido en el techo de mi cuarto, en la parte que quedaba pegado a la casa de ellos, no me imaginé ninguna otra cosa más que era mi tío. Por eso decidí voltear a saludarlo. Grave error. Cuando volteé, lo que observé me dejó paralizado por completo. Era una figura encapuchada, enorme, de casi 2 metros, y estaba totalmente oscura. No me estaba mirando en ese momento, pero yo no podía dejar de clavarle la mirada. Así que sucedió. Volteó hacia mí y solo pude ver dos ojos brillando en la oscuridad, como los ojos de un animal, de una bestia. Solo atiné a agachar la cabeza e intenté rezar una oración la cual jamás pude recordar. Menos cuando escuché que por el techo se acercaban unos pasos pesados, lentos, hacia donde yo estaba. Olvidé todo. El corazón me latía casi queriendo salirse de mi pecho y por fin pude correr. Corrí hacia mi cuarto. Entré y cerré para después aventarme a la cama a taparme con las cobijas, como si eso me fuera a proteger. No pude moverme más. El miedo me paralizó y solo pude llorar hasta que me quedé dormido. Aún no sé qué era esa cosa, pero espero jamás volverlo a ver. Aún no sé qué era esa cosa, pero espero jamás volverla a ver. Mi segundo relato tiene lugar en el sitio en el que trabajo actualmente. Soy servidora pública en Ciudad de México. El edificio en donde laboro es un edificio viejo, con muchas leyendas, desde la clásica niña fantasma hasta demonios y cosas por el estilo. Y aunque creo que me tocó ver en 2 ocasiones más a estos entes, lo más terrorífico me sucedió el año pasado. Tuve que ir al baño que está en las escaleras que bajan al sótano porque el de mi piso estaba ocupado y estaban tardando mucho. En esos baños la vibra siempre es pesada y hace mucho frío, pero nada raro. Estaba a punto de volver, acomodándome la ropa cuando la temperatura bajó todavía más que de costumbre, cosa que llamó mi atención, justo para después escuchar que por encima del cubículo alguien decía mi nombre, con una voz, o voces, mejor dicho, agudas y graves a la vez. Se me heló la sangre y me quedé clavada en el piso, y cuando pude voltear la visión fue horrorosa. Era una mujer asomada en el cubículo. Tenía algunos mechones de cabello en el cuero cabelludo. Todo lo demás era calvo, ojos negros y unas profundas ojeras. Y estaba sonriéndome. Literalmente me estaba sonriendo de oreja a oreja, enseñando 2 hileras de dientes que parecían colmillos y muchos de estos como podridos. Abrí la puerta y corrí lo más rápido que mi cuerpo pudo hacerlo, y al salir de las escaleras pude escuchar que esa cosa corría detrás de mí, pero no por las escaleras, sino por la pared. No les puedo describir el horror que sentí. Aún no comprendo cómo alguien puede soportar tanto miedo y seguir viviendo. Salí corriendo del edificio